Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas y espero que tenga unos minutos disponibles para acompañarme a escuchar el relato del día de hoy. Y si le queda un poquito más de tiempo, déjeme un comentario, me gusta mucho leerlos. Dicen que el hogar es un refugio, el lugar donde uno se siente seguro, a salvo del mundo exterior. Pero, ¿y si te dijera que a veces, entre esas mismas paredes que te protegen, puede haber algo más, algo que no invitaste, algo que estuvo ahí mucho antes que tú? Hay quienes aseguran que las casas guardan memoria, que cada rincón, cada crujido del piso viejo es un eco de lo que ocurrió entre esos muros. No siempre son cosas malas, pero tampoco siempre son buenas. Muchos pasan por alto estas señales. Es la madera que se dilata, dicen, el viento, la casa es vieja. Pero quienes sabrán mirar más allá, quienes han sentido el aire ponerse denso, quienes han escuchado su nombre susurrado en habitaciones vacías, comprenden que no todo tiene una explicación lógica. Hay casas que no solo fueron habitadas, sino que también fueron marcadas, por historias que nunca se cerraron, por energías que se negaron a marcharse. Y lo inquietante es que, a veces, esas presencias no están atadas a una construcción antigua, sino a nosotros mismos. Lo invito a que escuchemos este relato, así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video, por favor, y vaya por ella. Aquí lo vamos a esperar. No tenemos prisa y todos queremos pasar un rato agradable, así que recuéstese en su asiento o en su sillón. Si está usted manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Ana y Héctor son una pareja joven. Se fueron a vivir juntos cuando tenían alrededor de 23 años. Los dos tienen la misma edad. Se iban a ir desde antes, ya lo sabían. Es una pareja que desde que se conoció supo que estarían juntos para siempre. Pero Ana no podía dejar su casa antes, porque cuando su abuelita murió, su abuelo se puso muy triste, apenas si comía. A Ana le gustaba cuidar de él, vivían juntos, y no lo iba a dejar solo por nada del mundo. Ana recuerda que le dijo a Héctor: a mi abuelo le queda poco, y a nosotros todavía nos queda toda una vida, esperemos. Héctor entendió, Héctor la ama. Así que Héctor esperó. Ana y Héctor, cuando se casaron, unieron sus créditos hipotecarios para buscar una casa. Vieron varias, pero la que más le gustaba y se acomodaba a su presupuesto y a su plan actual estaba en una colonia de esas que podríamos considerar que no son tan tranquilas. Vea usted, en México, como supongo que en la mayoría de los lugares, hay regiones donde la criminalidad es excesivamente alta. La mayoría de los jóvenes que viven en esos lugares crecen con la idea de que lo más rápido y cómodo es delinquir, y se crea un círculo vicioso en el que las malas conductas son bien vistas. No estamos aquí para juzgar a nadie, es simplemente un fenómeno social que sucede. Si lo considera usted bueno o malo, será la opinión de cada quien, pero este dato es importante para el contexto de la historia, porque cuando Ana y Héctor llegaron a su nueva casa, la consideraban una casa de paso, es decir, la habitarían un tiempo, solo en lo que juntaban otro poco de dinero para irse a vivir a otro lugar que consideraran más acorde a sus necesidades. Y es por esta misma razón que no buscaron entablar conversación con los vecinos, no saludaban cuando barrían las calles o cuando iban saliendo al trabajo por las mañanas, trataban de hacer el menor contacto posible con las personas que tenían alrededor. La verdad es que tampoco fue difícil para ellos, ni fue ningún sacrificio, porque Ana y Héctor son sumamente introvertidos, metidos en sus asuntos nada más, se dedicaban a trabajar y a sus pasatiempos. A Ana le gustaba mucho hacer manualidades, siempre soñó con poner una gran tienda donde venda sus creaciones, hace lámparas, vestidos, tejidos, es muy hábil con sus manos, esperemos que lo logre, pero ella nos cuenta que lo hace más por amor que por negocio.
Héctor, por su parte, es apasionado de los videojuegos. Se pasa horas frente a su televisión y usando su consola. Pero ambos tienen una afición en común, y supongo que usted la intuye, y si no lo hace, lo hará cuando sepa que esta historia fue enviada de manera conjunta por ellos dos. A la pareja le encanta escuchar historias paranormales. El tema de lo desconocido les es fascinante, lo estudian, lo escuchan, lo platican entre ellos. Es algo que disfrutan y es uno de los puntos medulares de su tiempo libre. La casa que compraron la encontraron a un superprecio. La verdad es que podían haber comprado una un poco más cara, pero esa era muy económica y encajaba con el proyecto que tenían de comprarla y después de un tiempo venderla, así que podrían sacarle más provecho económico al momento de su venta. Era una casa que no tenía patio delantero, es decir, la fachada de la casa estaba pegada a la banqueta. Al entrar a la casa rápidamente podrías encontrarte con una sala y un comedor. La cocina estaba pegada al patio trasero y las habitaciones estaban en el segundo piso. El patio trasero era grande y tenía un detalle muy curioso. Tenía un horno grandísimo, un horno de barro. Este horno era usado para hacer pan, porque resulta que el señor que vivía antes en esta casa era panadero. Ana y Héctor se enteraron porque la persona que les vendió la casa era el hijo de este panadero, quien, cabe decir, se refirió a su padre muy cortantemente, muy incómodamente, como si fuera alguien lejano. Le dijo a Héctor que el precio no era porque la casa tuviera algo malo, era porque no querían saber nada de su papá, porque desde que su madre había muerto, aquel panadero se había vuelto huraño, ermitaño, no le gustaba tener contacto con nadie. Salía a caminar por la colonia para vender su pan, pero con muy poca plática, casi no hablaba con nadie. Se volvió, en palabras de su propio hijo, una carga emocional para quienes se cruzaban con él. Nadie le quería. A Ana, aquel panadero le recordó a su propio abuelo, que también había perdido a su esposa y que su familia le había dado la espalda. Pero Ana, que lo cuidó hasta el último de sus días, obviamente lo quería mucho, y creó un lazo entre el panadero y su abuelo, lo cual hizo que sintiera rechazo instantáneo hacia aquel hijo y una empatía inmensa hacia el recuerdo de esta persona. Para Ana, cuidar de aquella casa sería como darle un poco de cariño a aquel panadero que seguramente habría partido en la soledad absoluta. En el segundo piso había 2 habitaciones, una de ellas era una especie de almacén polvoriento. Ana y Héctor lo limpiaron y lo usaron con el mismo propósito. La segunda habitación era donde ellos dormían. Era su habitación principal, la más grande. Contaba con baño dentro de la habitación y un espacio para un closet, lo demás eran muebles. Era una casa muy cómoda, con un patio muy amplio en el que, además del horno, había un árbol gigantesco, un árbol que conocemos como jacaranda aquí en México. Le daba sombra a todo el patio de atrás. Estos árboles llegan a crecer muchísimo, como este, y se llenan de una hermosa flor en una temporada del año. Todo en aquella casa estaba muy bien, por lo menos dentro, porque ya les había contado que era una zona de la ciudad que era mejor no caminarla solo o no caminarla de noche si no conocías a las personas. Había venta de drogas, mujeres que se dedican a ofrecer servicios para hombres solitarios, que a su vez tenían gente protegiéndolas en la distancia, seguramente armados. Había algunas cantinas. Todo este tipo de comercio genera un ambiente con el que hay que tener cuidado. Pero los que conocemos un poco estos asuntos, sabemos que mientras andes con cuidado sin meterte en la vida de nadie, siendo respetuoso, alcanzas a navegar a gusto por estos lugares. Las personas, al igual que tú, solo quieren llevar su vida en paz, sin que nadie se meta con ellos. Ana y Héctor llegaban a su casa alrededor de las 6 o 7 de la tarde. Se sentaban a cenar y se ponían a platicar sobre cómo les había ido durante el día. Después, en el tiempo libre que les quedaba, disfrutaban de sus pasatiempos. Podríamos decir que esta era su rutina diaria. Fue Ana la primera que habló sobre un tema en específico, sobre cómo había llegado a percatarse que había cambios de temperatura en lugares específicos. Era extraño. Héctor ya lo había notado, pero no le dio importancia. Por ejemplo, llegaban de fuera de su casa y sabían que la temperatura ambiente no era, por poner un ejemplo, tan fría. Hacía un calorcito agradable afuera. En su casa se sentía un poco más frío, obviamente, pero por ejemplo, a veces estaban en la cocina y la temperatura bajaba muchísimo, abruptamente, se ponía muy fría.
Ana veía a Héctor cómo se frotaba los brazos y temblaba un poquito cuando sucedía esto, pero se iban de la cocina y la temperatura volvía a la normalidad. Era solamente en ese lugar y por un momento. Sin embargo, en diferentes días pasaba en diferentes lugares. Les repito, era extraño. Héctor lo notó, pero no dijo nada. Pensó que podía ser alguna corriente de aire, alguna cosa rara. No le dio importancia. En cambio, Ana le preguntó: «Oye, ¿ya notaste esto?». Entonces sí, Héctor no pudo hacer más caso omiso y empezaron a hablar al respecto. Y fue Héctor quien desintencionadamente puso la broma en el aire. Ha de ser el panadero que viene a ver quién está en su casa, a ver si le están cuidando y si le están barriendo. A Ana le dio risa de primer golpe, pero con el tiempo fue agarrándole cariño a la idea de que había un fantasma en la casa, especialmente por esta empatía que sentía hacia el personaje, por tratarse de alguien que partió de este mundo en similitud con su propio abuelo. Así que, cuando se presentaba el fenómeno este de las bajas temperaturas, Ana comenzaba a hablarle al aire. «Señor abuelo adoptivo, le estamos cuidando muy bien su casa, no tiene de qué preocuparse». A Héctor le llamaba mucho la atención la reacción de Ana, pero simplemente se reía. Él no creía que algo como eso pudiera estar pasando. Sí le gustaba escuchar relatos y le apasionaba el tema, pero esas cosas le pasan a otras personas, no a quienes escuchan, no a quienes comentan, son hechos que suceden a los demás, no a nosotros mismos. Eso pensaba Héctor, aunque en algunos meses cambiaría de opinión. Y todo a partir de una noche en que ambos se encontraban dormidos. Héctor se enderezó de su cama rápidamente porque lo despertó un llanto femenino, muy claro, unos quejidos lastimeros. Se escuchaban con mucho dolor, con mucha tristeza, y Héctor, ahí sentado en su cama, no sabía si estaba soñando todavía, tenía los ojos lagañosos queriendo abrir, o no sabía también si era verdad lo que estaba escuchando o era un sueño. Sin embargo, lo confirmó cuando Ana le dijo: «Tiene alrededor de 3 minutos que empezó a escucharse, y no se ha detenido. Se escucha muy cerca, Héctor». Volteó y vio a Ana con sus ojos bien despiertos. Ella ya tenía rato escuchándolo. Para la pareja fue un foco rojo instantáneo. Usted en este momento está en su casa o en algún lugar tranquilo, por eso no se alarma. Además sabe que está escuchando La orilla del miedo, sabe que es un relato que tiene que ver con estos temas. Pero Ana y Héctor estaban en su casa, vulnerables, dormidos, sin un dispositivo encendido. Ellos sospecharon, además de lo paranormal, que podía ser alguna mujer dentro de su casa o en el patio, en el piso de abajo, alguna mujer drogada o alguna mujer que estuviera huyendo de algo o de alguien que ocupara ayuda. Se asustaron muchísimo, decidieron salir a revisar, pero primero hablaron a la policía y después fueron, porque mientras hacían la llamada a las autoridades aún se podía escuchar aquel llanto, no paraba. Sin embargo, sabían que si es que llegaba alguien de la policía, iba a tardar mucho. Así que después de avisar, se pusieron de pie y se cambiaron para ir a revisar, todo con el mayor silencio, para no advertir a nadie que ellos se estaban moviendo. Antes de salir de su habitación, justo antes de salir de la habitación, de hecho, el llanto cesó, lo cual no era bueno. Cuando sigues o buscas a alguien por medio del sonido, tienes de cierta forma una idea de su ubicación. Si eso que buscas está en silencio, se complica muchísimo. Pero igual salieron a caminar. Héctor enfrente y Ana detrás de él. Llevaba Héctor un arma de fuego, debo decirlo. La habría comprado clandestinamente, pero la tenía solo para defensa del hogar. Buscaron y buscaron juntos, pero no encontraron nada. La policía, aunque sí tardó, de todos modos hay que decirlo, llegó, pero tampoco dieron con nadie, ni rastros de que alguien hubiera entrado. No había cerraduras forzadas, no había rastros de huellas, por ejemplo, de que alguien hubiera entrado por el patio trasero y luego salido por allí también. Los oficiales levantaron su reporte y se fueron de la casa de nuestros invitados. Pero ellos no se quedaron tranquilos ni se fueron a dormir inmediatamente. La tranquilidad les vino a sus cuerpos, es verdad, pero no totalmente. Se quedaron sentados en la sala de su casa un rato y platicaron al respecto. Ana fue la primera. «Creo que tenemos un fantasma, pero no debe ser el abuelo adoptivo porque era mujer», dijo Ana. Héctor se frotó la cara, se rascó la cabeza, no pudo decir nada, más bien no sabía qué decir.
y Ana fue la que se adelantó recordándole los cambios de temperatura, recordando el apenas silenciado llanto, y le dijo algo más a Héctor, algo que no le había comentado. Le dijo que en varias ocasiones ella se había sentido observada. A veces, estando en una habitación sola, ella sentía que había alguien más y que se sentía como si le estuvieran viendo. Héctor levantó la cabeza y sus ojos demostraban que le creía al 100%, pero no solo era apoyo emocional o porque fuera su pareja, sino que Héctor confesó también haber sentido lo mismo en varias ocasiones. Confesó estar pasando por los mismos fenómenos. Se quedaron en silencio algunos minutos y Héctor fue entonces quien retomó la conversación, diciendo a Ana que si iban a confirmar algo, debía ser en ese momento, que las cosas por algún motivo estaban frescas. Así que hicieron algunos rezos de protección y pidieron con su propia voz que si había alguna entidad en la casa, algún fantasma, algún espíritu, se manifestara. Le dijeron que ellos no iban a hacerle daño, que se manifestara ante ellos, que querían hacer contacto. Caminaron por la casa tomados de la mano con un rosario en la otra, apagaron todas las luces y se alumbraban con una vela. Según sus investigaciones, la energía eléctrica interfiere muchísimo con estos fenómenos. Así que buscaron, hablaron con mucha fe, con mucho entusiasmo, pero no lograron encontrar, escuchar o sentir nada más. Así que, un poco decepcionados, pero también mucho más tranquilos ahora sí, decidieron irse a dormir. Era tarde, quizás las 3 o 4 de la mañana, y había que trabajar al día siguiente. Así que guardaron todas sus cositas, los rosarios, las velas, encendió las luces, pero justo al entrar a la habitación, justo cuando encendieron las luces, y que dieron apenas unos pasos adentro, Ana fue la primera en notarlo. Frente a ella había un espejo, y en el espejo se podía ver a Héctor mientras se cambiaba de ropa. Ana, mirándolo a través del espejo, notó que había algo más. Ana no dijo nada, solo le puso la mano a su marido en el pecho, le dio unos toques, como buscando hablarle. Él levantó la mirada y se percató al instante. ¿Lo ves?, preguntó Ana, y Héctor dijo sí. Lo estoy viendo. Tenía enfrente a ellos, obviamente el espejo, pero se reflejaba además de ellos dos una chica de alrededor de 14 años, pelo corto, negro, piel morena clara, delgada, con un semblante tristísimo. De hecho, Ana sintió esa tristeza, no pudo evitarlo y a los segundos de estar viendo a aquella chica, rompió en llanto. Héctor abrazó a su esposa y Ana le dijo: es como si la pudiera sentir. Levantaron la vista, pero la chica no estaba más en el espejo. Voltearon a sus espaldas, pero no la encontraron tampoco. Héctor preguntó ingenuamente si no sería alguien real, pero los dos sabían lo que habían visto. Sabían que en verdad habían estado frente a un espíritu, a un fantasma, a una aparición, frente a algo. Este fue tema de conversación durante mucho tiempo porque Ana comenzó a tener cambios de humor repentinos. Así como la temperatura bajaba, ahora Ana se ponía triste. De repente le daban unos bajones emocionales muy fuertes. Héctor, por supuesto que estaba ahí, la acompañaba, la abrazaba, pero se llegaba a sentir verdaderamente mal, y en palabras de Ana, ella decía que era la misma tristeza que sintió cuando miró a la chica. Esta chica tuvo más apariciones frente a la pareja, le gustaba mucho aparecer en el patio trasero, pero también lo hacía dentro de casa, siempre cuando Ana y Héctor estaban juntos. Nunca ninguno de los dos la vio solo, siempre estaba el otro. ¿Saben qué más le pasó a nuestra pareja invitada? Se enteraron de que estaban esperando un bebé, y pareciera que todo estuviera unido. Yo siempre he pensado que en estas cosas de lo paranormal no hay coincidencias. Porque ¿sabe qué? Cuando comenzaron estos cambios de humor en Ana, la tristeza que llegó a sentir fue tanta que terminaron con el médico a ver si le podía dar algunas pastillas, a recetarle algo o le brindaba alguna solución. Por supuesto no le iban a contar al doctor que ellos creían que en su casa había fantasmas porque se ponía frío y que además Ana podía sentirlos, que a veces los escuchaban y que a veces los veían, porque en lugar de darles algo para la depresión, los iba a querer internar. Así que solo le contaron los síntomas que le interesaba que supieran. El doctor, inmediatamente después de escuchar, preguntó: ¿no está usted embarazada? La pareja se miró y se rieron porque eran bastante cuidadosos con ese tema, no estaba en sus planes. Héctor usaba preservativos, ella usaba pastillas, las medidas estaban tomadas exageradamente.
Es verdad que Ana no era nada regular en su periodo, pero era prácticamente imposible, así que le dijeron al médico, por supuesto que no. Sin embargo, como un buen médico, no se confió del todo. Mandó a hacer estudios, y a cambio de los resultados, él le daría su receta. Pero la receta no llegó, porque resulta que Ana sí estaba esperando un bebé. Para los dos fue una enorme sorpresa, pero lo tomaron como lo tomaría cualquier pareja estable que sabe que a donde sea que vayan y a donde sea que fueran a pasar algo juntos, siempre se van a apoyar. ¿Saben qué es algo muy curioso? Según las semanas que llevaba de embarazo, el inicio de los fenómenos paranormales coincidía con el inicio del embarazo. Y hay algunas personas que defienden que tienen mucho que ver. Por ejemplo, antes habíamos hablado de que la electricidad interfería con los fenómenos paranormales. Es porque la energía se comporta diferente dependiendo de muchas cosas. Pero al final de cuentas, es energía, solo que en diferente representación. El aire, el agua, la tierra, el calor, el movimiento, todo es energía, pero en diferentes formas. Muchos creen que los fenómenos paranormales son una manifestación de energía, y no es algo tan descabellado, tal vez muy general, pero no es descabellado. Si usted lo piensa detenidamente, que quizás tenga muchos puntos oscuros esa teoría, bueno, esa es otra cosa, pero no es tan descabellado. Y la generación de una nueva vida es el mismo caso, es energía comportándose de diferente manera, interactuando con su alrededor. Así que basados en eso, la pareja cree que aquel bebé le dio fuerza o propició la aparición de la chica, como fuera. Había que prepararse para la llegada de su hijo. Lo primero, hacer un cuarto en el patio trasero para guardar sus cachivaches, porque el cuarto almacén ya no iba a ser almacén. El patio era grande, pero no como para albergar un cuarto nuevo. Lo único que quedaba por hacer era derribar ese viejo horno del panadero. A Ana no le gustaba mucho la idea por el cariño que había agarrado hacia la figura, hacia el recuerdo del Señor. Pero así es la vida, algo siempre reemplaza a otra cosa. Así que empezaron los trabajos de construcción. El plan, básicamente, derribar el horno y construir un cuarto almacén. Pero los trabajos no duraron mucho. Es más, no duraron ni un día, porque uno de los trabajadores advirtió algo. Advirtió unos restos óseos en el horno. El encargado de la obra dijo que ya les había pasado antes y estaban obligados legalmente a avisar a las autoridades. Que les pasaba muy seguido, de hecho, fue lo que dijo. Que lo más seguro era que fueran restos de algún animal. Podía ser de una res que prepararon allí, casi nunca era nada, pero por obligación avisaron, y las autoridades vinieron a levantar los restos para analizarlos. Por lo pronto, la obra había quedado detenida, no podrían avanzar. Pasó menos de una semana cuando Ana y Héctor fueron notificados de que no podrían construir el almacén. Resulta que aquellos restos eran restos humanos. Por el tiempo que aquello llevaba dentro de aquel horno, la joven pareja no fue sospechosa de nada. No tuvieron mayor problema que alguna investigación corta y algún interrogatorio. También les ayudó mucho el pasado del panadero. Tenía antecedentes de acoso a jóvenes. A decir verdad, este asunto de la policía levantó mucho revuelo en la colonia, porque no solo habían identificado como restos humanos, sino que gracias a la tecnología actual, ubicaron a quién pertenecía esos huesos. Era una niña que había desaparecido hacía algunos años. La madre de la niña les pidió ver dónde la habían encontrado. Ellos hablaron con ella y ella habló con ellos. La señora culpaba abiertamente desde hacía muchos años al panadero, pero nadie le creyó y nunca le pudieron comprobar nada. Lo que tajó el tema y cerró dudas entre la pareja fue la foto de la chica desaparecida. Era exactamente igual, con el mismo pelo, altura, cara y ropa que la chica que ellos habían estado viendo en su casa. ¿Por qué pasó? No lo saben, no les interesa. Solo saben que aunque no fueron las mejores circunstancias, una madre pudo saber dónde estaba su hija. Vendieron la casa antes de lo planeado. Después de todo, el plan era irse cuando fueran a formar una familia. De parte de Ana y Héctor, solo me resta decirle gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com. Nosotros nos pondremos en contacto con usted para afinar detalles. Le agradecemos, por supuesto, su confianza.
Recuerde por favor que en nuestro grupo de Facebook, que se llama igual que este canal, La Orilla del Miedo, estaremos publicando la dinámica para el envío de regalos, primeramente a los habitantes que se encuentren en México y posteriormente buscaremos extendernos. Le voy a pedir de favor que me deje su comentario al final del video sobre lo que le ha parecido esta historia. Aunque tiene sus puntos paranormales, toca un problema social que al día de hoy es penosísimo. Espero que todos aquellos que están buscando a algún ser querido logren encontrarlo en la mejor de las circunstancias. Soy Grillo Villegas y espero que haya pasado un rato agradable junto a un servidor. Quiero agradecer por escuchar y agradecerle también por compartir este contenido con quien usted crea que lo pueda disfrutar. Gracias por acompañarme este ratito y si usted gusta, estimado habitante, lo estaré esperando en el próximo episodio, aquí en La Orilla del Miedo.